Cuando un brazo o una pierna se dobla de tal manera que el hueso perfora la piel. Fractura cerrada es aquella en la cual el hueso se rompe y la piel permanece intacta. Síntomas de la fractura: dolor intenso localizado en el área de lesión, deformidad, edema y edema local. Clasificación: completas, transversal y espiral. Esguince: son las lesiones traumáticas más frecuentes y se definen como las lesiones a los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Los ligamentos son fibras como una especie de elástico y cubren el tejido óseo. Cuando hay un desgarro. Clasificación de esguince. Grado 1. Ocurre en una pequeña distensión de los ligamentos. Grado 2. Produce una ruptura parcial ligamentaria. Grado 3. Rompimiento total del ligamento llevando a la luxación. Luxaciones: cuando el hueso se desplaza de su articulación y desgarra los ligamentos que los mantienen en su sitio. Y las articulaciones, las más afectadas son mandíbula, hombro, codo y rodilla. Desgarros musculares. Definición: un desgarro muscular o tirón muscular, una rotura parcial o completa de las fibras musculares a causa de un fuerte impacto, lesión traumática, además de verse afectada la fibra muscular, también puede verse afectada la estructura circundantes como el tejido conjuntivo que rodea los vasos sanguíneos. Primeros auxilios. Si sospechan que hay una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmovilicen e entablillen a la parte lesionada antes de que la víctima sea trasladada a un centro asistencial. La inmovilización del área lesionada es necesaria que usted tenga los siguientes: férulas rígidas, tablas, cartón, paraguas, etc. Férulas blandas, mantas dobladas, almohadas, vendas triangulares o elementos para amarrar o sostener, como tiras de tela, corbatas, pañuelo y pañoletas. Cabestrillo es un elemento fundamental para inmovilización de los miembros superiores cuando existen fracturas, luxaciones o esguince, además de inmovilizar, muy útil para elevar la zona lesionada, disminuyendo la inflamación, el dolor, y generalmente se elevará con tela. Al movilizar cualquier tipo de lesión,
comprometa huesos, articulación o músculos, que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Retire la víctima del lugar de accidente si hay peligro. Realice una valoración primaria de la víctima identificando si está consciente o inconsciente, si está respirando y si tiene pulso o está sangrando abundantemente. Esta lesión generalmente ocasiona shock como consecuencia del dolor y de la hemorragia que las acompaña. Realice la valoración secundaria e identifique el tipo de lesión para inmovilización. Verifique si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y color de la piel. Si el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a comprobar la sensibilidad. Evitar retirar el calzado si no tiene la experiencia necesaria para realizar tal procedimiento e innecesario que pueda ocasionar más daño. Si hay fracturas abiertas, controle la hemorragia, cubra la herida sin hacer presión sobre ella y luego haga inmovilización y eleve el área lesionada. Si el método anterior no logra controlar la hemorragia, haga presión sobre la arteria más cercana al lugar de lesión y controle la hemorragia ejerciendo una leve presión directa sobre la herida. La presión debe ser leve antes de la presencia de una lesión osteomuscular. Coloque cuidadosamente un trozo de gasa sobre el hueso y sostenerla mediante una almohadilla circular. Elabore con una venda. Fije la gasa con un vendaje sin hacer presión y inmovilice y eleve el área lesionada. Si la lesión está acompañada de lesiones más graves, como dificultad respiratoria, quemadura, atiéndalas antes de inmovilizar. Acolchone el material rígido utilizando toallas, algodón o espuma para evitar lesiones en las articulaciones. Asimismo, debe proteger la prominencia ósea de la rodilla, tobillo, codos y las áreas expuestas a presión, como la axila, el pliegue del codo y la región genital. Al movilizar, sostenga el área lesionada por lados del sitio de la lesión. No trate de colocar el hueso en su posición original. Coloque las férulas, tablas, cartón de tal manera que abarque la articulación que está por encima y por debajo de la fractura. Ejemplo, cuando sospeche de fractura de codo, inmovilice hombros, muñeca, ate las vendas firmemente, no amarre sobre el sitio de la fractura, los nudos deben quedar hacia un mismo lado. Vuelva a verificar si hay sensibilidad, la temperatura y el codo de la piel. Si el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a comprobar la sensibilidad. Enfríe la zona con paños de agua para controlar el dolor y la inflamación. No
No dé masajes ni aplique pomadas. Traslade al paciente al centro asistencial de nivel requerido más cercano al sitio de incidentes si no recibe la ayuda inmediata. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta para Jesús? ¿Cierto? Bueno, bien, rápidamente voy a llamar aquí a lista, porque igual ahora toca hacerlo a diario. ¿Listo? Julián, Cristian, Julián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Sebastián. Rol David. Presente, profe. Presente, profe. Ana Domínguez. Bien. Juliana González. Presente, profe. Estefanía. Presente, profe. Lidia no ha llegado, ¿cierto? No. Laura Camila. Presente, profe. Andrea Mejía. Presente, profe. Nini Montealegre. Ya te vi. Jesús Montes. Presente, profe. Elizabeth. Elizabeth Parada. Presente, profe. Bien. Presente, profe. Lili Tobar, sí, gracias. Lili Tobar. Presente, profe. Harold Velázquez. Presente, profe. Y Víctor Salamanca. Bien, no nos queda pendiente entonces, sino Lidia Marlene. Bueno, bien. Listo, muchachos. Las exposiciones, digamos que en términos generales, pues están haciendo un trabajo que es investigar un poco el tema. Sin embargo, pues yo les voy a recomendar muchas veces en este tipo de temas, a veces uno le queda mucho más grabada la información cuando utiliza los medios como fotográficos, las imágenes, ¿sí? Cuando uno habla de lesiones, de fracturas, de luxaciones, a veces digamos que el texto es importante, pero la memoria fotográfica también. Es bueno tener unas imágenes que nos muestren cómo es una luxación, un esguince, una fractura, ¿cierto? Y así es como más fácil que se nos vayan quedando las cosas. Vamos igual obviamente, a sustentar el tema de hoy o a complementarlo un poco. Sin embargo, estuvo bien, Jesús, no te preocupes. Bien. Yo no me preocupo, profe, yo estoy descansado. Ah, tú no te preocupas. Ah, bueno, mejor todavía. Bien. Bueno, muchachos, entonces nosotros tenemos primero que hablar de nuestro sistema musculoesquelético, ¿cierto? Nosotros tenemos un sistema que es el sistema de nuestros huesos, que es el sistema óseo, que ya lo hemos hablado. Y ese sistema óseo va a estar forrado, por decirlo de alguna manera, por un sistema muscular. Ese sistema muscular, ese es el que nos va a permitir a nosotros el movimiento. Sin embargo, los músculos tienen que insertarse en las articulaciones para poder hacer que nuestro organismo sea móvil. Entonces, para que esos músculos se inserten en las articulaciones, van a necesitar de unos tendones, de unos ligamentos.
Los tendones y los ligamentos son esos sitios donde vamos a tener esas inserciones musculares en nuestras articulaciones. Los cartílagos y las articulaciones entonces son otra parte del sistema esquelético y es el sitio que nos va a generar el movimiento. ¿Quién me puede definir qué es una articulación? ¿Dónde se unen dos huesos? Exactamente, entonces la unión de dos huesos, ¿sí?, va a formar una articulación, ¿sí? ¿Qué tipo de articulaciones tenemos nosotros? Entonces, exactamente, hay unas articulaciones que son móviles, hay unas articulaciones que son semimóviles y hay unas articulaciones que son inmóviles. ¿Cuál es el ejemplo de una articulación móvil? Los dedos. Los dedos, Los pies. los Bueno, el tobillo. pies, los sitios donde más movimiento tenemos nosotros, entonces el codo, el hombro, la cadera, la rodilla, ¿sí? Nuestras articulaciones móviles. ¿Cuáles podrían ser articulaciones semimóviles? O sea, que igual La tienen columna. movimiento. Muy bien, Camila. La columna y digamos que las costillas también, porque tienen esa capacidad de expandirse para que el tórax reciba el aire, ¿cierto? Y las articulaciones que son inmóviles o sin artrosis, también se llaman. ¿Dónde habrán uniones de huesos que no se muevan? Cabeza. Exactamente. La cabeza. En la cabeza, el cráneo se fusiona a través de unas cisuras o unas suturas, pero fíjense que en la cabeza forman es como una bóveda, pero no van a tener movimiento. Sin embargo, se consideran articulaciones porque cumplen con la definición de articulación, que es la unión de dos huesos diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la función de ese sistema osteomuscular no es otra que brindar protección, una estabilidad al cuerpo y aparte generarnos movimiento, ¿sí? Entonces, ese mecanismo o ese conjunto de sistemas que es el óseo, el muscular, el articular, los tendones, los ligamentos, los cartílagos, los que nos van a dar estabilidad, movimiento y protección. ¿Por qué protección? Porque cuando nosotros recibimos un golpe, pues muchas veces se nos lesiona el músculo y no alcanzamos a fracturarnos. Puede pasar, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo muscular nos va a proteger el esqueleto. ¿Qué son las lesiones osteomusculares? Las lesiones de los huesos, articulaciones y músculos que ocurren con frecuencia. Eso van a ser nuestras lesiones osteomusculares, ¿sí? Estas lesiones son dolorosas y si son atendidas inmediatamente pueden causar problemas serios e incluso dejar incapacitado al paciente o a la víctima. Aquí no es si son, sino si no son atendidas o si son atendidas inadecuadamente, perdón. Entonces, siempre que tengamos una lesión en un hueso, en un músculo, en una articulación, pues tenemos que tratar de atenderla de la mejor manera para evitar una lesión mayor o una complicación, ¿cierto? Una lesión mayor o una complicación. Fíjense que para nosotros tener un dolor o una lesión dolorosa en un músculo, en una articulación, a veces solo con hacer un sobreesfuerzo que no estemos acostumbrados, cuando uno hace algún ejercicio o una actividad laboral pesada, pues puede terminar con algo de dolor, de limitación o de incapacidad a veces. Pero pues hay que clasificar muy bien de qué se trata, porque las lesiones pues son diferentes.
dependiendo la parte anatómica que se vaya a ver comprometida. Entonces, ya Jesús nos mencionaba cuáles pueden ser los tipos de lesiones más comunes cuando hablamos de nuestro sistema músculo-esquelético. Las fracturas, las luxaciones, los esguinces y los desgarros. Bueno, estos son los 4 términos de las lesiones más comunes. Por favor, no los vayamos a confundir. He escuchado por ahí ocasionalmente que al esguince le dicen desguince con D, pero no, es con E inicial. ¿Listo? El esguince, el desgarro, la luxación y la fractura. Todas hacen parte de lesiones de nuestro aparato musculoesquelético y todas son importantes, todas tienen un manejo en algunos casos similar y algunas necesitan un manejo algo más específico. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por hablar de nuestras fracturas. ¿Qué es una fractura? Cuando hablamos de fracturas, hablamos de la pérdida de continuidad del tejido óseo o de un hueso. Es una ruptura como tal del hueso. Puede también incluir el cartílago o ambos, hueso y cartílago. Esa rotura puede ser parcial o puede ser completa. Se produce por diversas causas, como por ejemplo, accidentes, caídas, contusiones, golpes o cualquier tipo de traumatismo, etc. Una fractura también puede ser patológica. ¿Quién me dice que es una fractura patológica? Es otro tipo de fractura. ¿A qué le suena fractura patológica? Como que vuelve a dar en el mismo lado, no sé, o De una enfermedad como osteoporosis o algo así. Exactamente. ¿Quién habló por ahí? ¿Ana? Sí, señora Ana. Bien, una fractura patológica es cuando una persona está bien, no se ha golpeado, no se ha caído ni nada, sino de repente ¡prum!, se le partió el hueso y se le venció. Generalmente por una osteoporosis. O sea, una pérdida de minerales en los huesos. Entonces, simplemente por no tener adecuado calcio, vitamina D, pues terminan con fracturas patológicas. Muy comunes más en mujeres que en hombres, ¿sí? Y adicional a eso, relacionadas con la menopausia y con la edad. ¿Listo? Entonces es muy, muy común también una fractura patológica. Bien, las otras fracturas pues son las que se relacionan directamente con accidentes. Cualquier tipo de trauma, ¿sí? Entiéndase por trauma a un golpe, ¿sí? De cualquier naturaleza. Puede ser accidentes de tránsito, algo contundente, una caída, haciendo deporte, que es muy común también. En cualquier actividad cotidiana se puede presentar una fractura por un incidente o por un accidente. Entonces tiene que quedar claro, fractura es simplemente la pérdida de la continuidad de un hueso. ¿Sí? Puede ser completa o puede ser parcial. Siguiente. Vamos a tener entonces dentro de los tipos de fractura, la fractura cerrada y la fractura abierta. Fíjense que la fractura cerrada, lo único que tiene es que, aunque el hueso se rompe, la piel siempre va a permanecer intacta. Entonces, si nosotros nos fijamos, la piel está intacta, el hueso está roto al interior, pero nunca se asomó por la piel, nunca salió al exterior, ni mucho menos. A diferencia de la fractura abierta.
En el caso de las fracturas abiertas, hablamos de la presencia de una herida abierta y salida del hueso hacia el exterior, como es el caso de esta imagen. Entonces, aparte de que se rompe el hueso se abre camino hacia el exterior por la piel y va rompiendo todo lo que se encuentra por su camino. Entonces se lleva los músculos, los tendones, los nervios, muchas veces los vasos sanguíneos, y suelen ser pues fracturas mucho más complejas y más complicadas que en el caso de las fracturas cerradas. ¿Listo? Ahí está. También tenemos una fractura que se llama fractura múltiple o conminuta. La fractura conminuta es el hueso que se rompe en varias fracciones y presenta como esquilas. Entonces fíjense que este es un mismo hueso, pero al fracturarse genera 1, 2, 3, 4 esquilas, ¿sí? Y se fracciona como en varias partes, parece un rompecabezas más bien. A eso se le denomina fractura conminuta. Para que exista una fractura conminuta no se necesita que se partan varios huesos, puede ser uno solo, pero que tenga estas características, que se haya roto o fraccionado en varias partes. Son fracturas obviamente mucho más complicadas. Una pregunta. Señor. ¿Qué gravedad de la fractura tiene que ser cuando le meten así como varillas en todos los pies? Sí, generalmente, por ejemplo, cuando tenemos una fractura conminuta con varias secciones, espérate a ver si aquí adelante tuviéramos una imagen. Bueno, yo ahorita voy para allá. Voy a mostrarles una imagen de lo que tú me hablas y por qué se colocan esas fijaciones para esas fracturas. Bueno, señor, gracias. ¿Listo? Listo. Los síntomas de una fractura, pues vamos a tener claramente un intenso dolor que aumenta la presión, vamos a tener una inflamación del sitio, vamos a tener un sangrado por debajo de la piel o una acumulación de sangre que se denomina un hematoma. La movilidad va a estar afectada, ¿sí? Vamos a tener acortamientos de la extremidad que está comprometida. Al hueso partirse, hace que la extremidad se acorte en cuanto a su longitud, ¿sí? Impotencia funcional total o parcial. La limitación de la función de la extremidad afectada pues va a ser importante. La deformidad también va a ser visible. Y la sintomatología vascular, ¿sí? La pérdida de sangre, las hemorragias y ese tipo de cosas se van a ver representadas en esos mecanismos de trauma. Vamos a esperar a los que estén aquí copiando para no ir tan rápido. Entonces es muy importante tener la claridad en los síntomas. Aunque los síntomas son similares en los diferentes tipos de lesiones, pues hay unos que van a ser mucho más característicos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bien. Buenas noches, Nidia. Listo. La inflamación, la movilidad, el dolor, el acortamiento, todo esto se va a ver afectado. Resulta que vamos a tener una fractura parcial y una fractura total. Las fracturas parciales se consideran fisuras o se les denomina fisuras y es una línea de fractura de un hueso. En esta imagen, acá hay una fractura muy pequeñita, pero está, ¿sí? Y eso ya se considera una lesión.
es dolorosa y la radiografía es la única que nos va a generar la certeza de que tenemos una lesión. En este caso, pues obviamente la radiografía nos lo va a confirmar porque seguramente al revisar la extremidad vamos a ver una deformidad importante desde afuera. Pero la radiografía lo que va a hacer es mostrarnos esa... Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Nos va a mostrar la deformidad y nos va a mostrar la lesión. ¿Por qué creen ustedes que un hueso se ve montado en relación al otro? Eso tiene que ver porque nuestros huesos están adheridos al sistema muscular y a tendones. Cuando un hueso se parte, el músculo de este lado jala este para arriba y el músculo de este lado jala este para abajo. Entonces la mayoría de las fracturas se van a ver en esta representación. Cuando la fractura es completa, generalmente vamos a encontrar esa superposición de huesos. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿cuál creen ustedes que sería el tratamiento, por ejemplo? Cirugía plástica. No. ¿Cirugía? Con el yeso, profe, con el yeso le dan la forma o algo así. Lo primero que hay que hacer es algo que se llama una reducción. ¿Sí? Reducir la fractura es alinearla. Poner este hueso sobre este, pero que queden alineados. Y eso se hace bloqueando la extremidad. Uno está jalando para un lado, el otro está jalando para el otro y el ortopedista los acomoda, los alinea y ellos se van a quedar en su posición. Una vez se logre esa acomodación, no necesita ni tornillos, ni placas, nada de eso, sino simplemente se le va a poner un yeso. Pero lo primero que hay que hacer es reducir la fractura. No podemos poner un yeso mientras los huesos están así separados. Hay que afrontarlos. Y Una pregunta. Sí, señor. Yo, por ejemplo, yo tuve una fractura de tibia y peroné. Sí. Y a mí me acomodaron así los huesos y me tuvieron que volver a operar porque el hueso salió, o sea, se juntaron uno sobre encima del otro y no pegó bien. Entonces me tuvieron que volver en cirugía a poner ahí sí lámina, una laminita, unos tornitos ahí. Sí, suele suceder también. Ya mira, aquí tengo una imagen precisamente de huesos de la tibia y el peroné. Y aquí tenemos una reconstrucción con platinos. Entonces, fíjate que ya cuando uno está mirando cómo tratar ciertas fracturas, fíjense que esta es una fractura mucho más compleja, ¿sí? Porque compromete los dos huesos de la pierna, tiene algo de conminución, o sea, hay fragmentos, ¿sí? Las fracturas siempre se revisan tanto de frente como de lado para saber cómo se parte el hueso y qué tanto se desplaza hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y fíjense en una reconstrucción, que en este caso es una fractura bien complicada, en una reconstrucción con clavos y con osteosíntesis, casi que se logra renovar de alguna manera esas lesiones o esas fracturas. ¿Sí? De repente lo que sucedió con David es que desde un principio debieron haber pensado en la posibilidad de la osteosíntesis, que es a lo que se le conoce a ese material o a esas placas. La osteosíntesis es colocarle unos dispositivos para fijar los huesos, digamos que de la manera más anatómica posible y poderlos recuperar. ¿Eso qué garantiza? Que el hueso va a empezar a formar callo en los sitios que se fracturó, pero ese callo tiene que consolidar bien. Si uno no se apoya con la osteosíntesis pensando que el solo cuerpo lo va a generar, puede a veces incurrir en eso que te pasó. Tiene que estar uno muy seguro de que esa lesión va a pegar. ¿Sí? En el caso de la clavícula, que es una lesión muy común cuando uno se cae jugando fútbol o haciendo algún deporte, o se cae de la bicicleta. Fíjense que la clavícula es un hueso que tiene como una forma de S, que va desde el esternón al hombro, y es muy susceptible de que se fracture. Esta es una fractura de clavícula.
Esta fractura de clavícula se podría manejar simplemente con un vendaje en 8, no está tan desplazada. Uno pone un vendaje, la inmoviliza y seguramente va a recuperar, los huesos se unen, se buscan, forman el callo óseo y van a consolidarse. Sin embargo, hay otras que son un poquito más complejas, como esta, por ejemplo. Fíjense que ya está mucho más separada, mucho más montada, y esa sí va a necesitar lo mismo, una cirugía, una fijación, ponerle una placa de osteosíntesis, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos para que hagan esa función de unir ese hueso. Y 3 meses después, pues el hueso va a estar consolidado completamente. Tan consolidado puede quedar que uno podría pensar hasta en retirar esas placas y el hueso vuelve a quedar anatómicamente funcional. Eso depende de muchas cosas. Depende de la edad, del cuidado, ¿sí? de muchas características que se pueden tener en cuenta a la hora de... Profe, si uno vuelve a tener un accidente, ¿se va a romper por el mismo lado? Es muy O sea, probable, por sí. el... ¿sí? Dependiendo de muchas cosas, dependiendo de que realmente usted tenga una buena ingesta de calcio, que usted se cuide con eso. Los calcios o los huesos más bien están muy mineralizados y generalmente lo que es el calcio, la vitamina D, pues es lo que va a fortalecer los huesos. Si usted tuvo una fractura, pues aumente un poquito la ingesta de calcio. ¿Sí? Si no puede hacerlo en la dieta, entonces tómese por lo menos unos 3 meses de calcio todos los días, que eso es una vitamina y no le va a producir problemas, a menos que sufra de cálculos en los riñones, porque ahí sí es complicado porque le va a formar, son piedritas en el riñón también, aparte de absorberlo en los huesos. Profe, si ¿Listo? uno sufre de cálculos, ¿no puede tomar calcio? No debería porque le va a aumentar la producción de cálculos por la orina. Sí, porque, por ejemplo, yo sufro de cálculos y a mí me prohibieron, por Las ejemplo, la leche, lácteos. el queso. Sí, exacto. Y cuando me genera así mucho dolor, me toca tomar mucha iosina. Claro, porque esa vaina es muy dolorosa. Eso los cálculos de la orina es como el parto de la mujer, así lo comparan, ¿cierto? Sí, señor. Esa vaina es muy dolorosa. Lo pone uno a sudar, a vomitar, lo dobla del dolor, mejor dicho. Bien complicado. Entonces si en el caso tuyo tuviste una fractura, pero aparte tienes cálculo en la orina, pues grave la ingesta de calcio. Lo que tienes de cuidarse de no volverse a golpear en el sitio donde tuvo una lesión. Bien. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, generalmente el tratamiento implica volver a colocar el hueso en su lugar. Si se puede hacer de manera cerrada, o sea, sin abrir el paciente, sino simplemente hacer estiramiento de los extremos y ubicarlo en su sitio, a eso se le llama una reducción cerrada. Una vez se coloca el hueso en su lugar, pues hay que inmovilizarlo con un yeso o con una férula para darle el tiempo a que sane. Nosotros no podemos dejar la fractura sin inmovilizar porque se va a volver a fracturar, se va a volver a lesionar. Mientras que la inmovilización nos garantiza de que nadie va a manipular esa zona durante el tiempo que necesita para que sane y para que genere ese callo en el hueso. ¿Listo? Sin embargo, en algunas ocasiones, pues es necesaria la cirugía, dependiendo de la complejidad de las fracturas, de cuántos huesos están comprometidos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Permítame un segundito, muchachos, qué pena con ustedes.
Dígalo. Aló. Bueno, muchachos. A ver, buscamos quién es el de la música. ¿Ya quedó? Entonces, los vendajes, las férulas, la cirugía para volver a conectar los huesos rotos, las terapias después de la inmovilización, los medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, y el manejo con los correspondientes especialistas. ¿Sí? Ayer hablábamos del especialista en mano, por ejemplo, que tiene que ser exclusivamente de mano. ¿Sí? Habrán especialistas solo de rodilla, habrán especialistas solo de columna. Hay subespecialidades para cada tipo de lesiones. La otra lesión, después de la fractura, y que también es muy común, son las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Es simplemente que se desencaje un hueso del otro. O sea, esa relación entre esos dos huesos que estaban articulados, esa unión de esos dos huesos se pierde, se desencaja. Es una lesión de las articulaciones en las que los extremos de los huesos se salen de sus posiciones normales. Las más comúnmente afectadas por su condición o por su manejo, como tienen forma de bisagras y ese tipo de cosas, son las de los hombros, los codos, la cadera, las rodillas, los tobillos, los dedos de las manos y una que es muy dolorosa, que es la de la mandíbula. ¿Listo? Que no es muy frecuente, pero que también sucede. Cuando una persona, digamos que abre mucho la boca porque iba a comer algo o alguna cosa, se puede luxar la articulación temporomandibular. Y esa es muy dolorosa. Casi que quedan con la boca abierta hasta que llegue el momento de que lo pueda atender el maxilofacial y le pueda reducir esa fractura. Esa luxación, perdón. Entonces, aquí en la imagen ustedes ven un hombro normal en su cavidad. Viene el hueso del húmero, tiene su cabeza humeral y está articulada en el sitio del hombro donde debe estar. Y de repente se desencaja el hombro y se va a ver anatómicamente así. Fíjense, este es el hombro normal y cuando se desencaja se aplana un poco, el hombro se cae y siempre vamos a ver al paciente con la otra mano como sosteniendo la mano como si se le fuera a caer el brazo completamente. Entonces, esas son características de esa luxación del hombro. ¿Cuáles son los síntomas de una luxación? Entonces, pues, la inflamación, la decoloración de la piel, la capacidad limitada de movilidad, se le va a limitar también la función de la movilidad, no va a poder mover la articulación. Dolor intenso al movimiento, sensibilidad, espasmos musculares y la deformidad es muy importante. Va a ser muy evidente la deformidad en la articulación que está afectada. Bueno, fíjense, por ejemplo, aquí en el caso de los dedos de las manos. Uno puede ser que se quede enganchado con algo, ¿cierto? Y haga una mala fuerza, que se le vaya el dedo para atrás, o la gente que practica el baloncesto, por ejemplo, que digamos que a veces lo hace de una manera inadecuada o no tiene una buena técnica o el balón lo golpeó mal o lo que sea que haya pasado. A los porteros de fútbol también les pasa muy seguido cuando no utilizan protección, vendajes y unos buenos guantes. Se les puede desencajar un hueso con un trauma directo que tengan con un balón de esos, por ejemplo. Entonces fíjense que se luxa, este hueso queda volando, el otro sale para el otro lado, sino que obviamente tiene la piel para que los proteja. Si no fuera por la piel, pues simplemente se perdía esa continuidad. Y aquí lo que hay que hacer es reducir esas lesiones. La Para una pregunta. Señor. Referente a esto, digamos, por ejemplo, yo tengo, o sea, yo antes jugaba mucho, cuando era más joven, pues jugaba mucho fútbol, muchísimo. Y pues a mí cada ratico, digamos, por decirlo así, yo tenía ese dolor de hombro, así me dolía mucho, pero digamos cada 2, 3 días.
a las 2, 3 semanas igual, y así. Y ahorita, digamos, a veces yo me levanto y voy a trabajar normal y a las 2, 3 horas empiezan a dolerme mucho los hombros, pero son los dos. ¿sí? Eso no, o sea, eso uno cómo puede descartar bueno, Pues debe haber una lesión, claramente. ¿Sí? No es normal que a uno le duela algo. Cuando aparece el dolor es indicativo de que algo pasa. ¿Sí? Cuando uno está joven, generalmente soporta muchas cosas. ¿Sí? Y uno, soportar muchas cosas a veces implica que uno se vuelva, ¿cuál sería la palabra? Irresponsable con su cuerpo, ¿sí? No le para bolas a muchas cosas o no consulta. Usted seguramente va a necesitar que le hagan una ecografía, por lo menos articular del hombro, y si pudiera ir más allá, pues una resonancia montaje. Las imágenes de eso le van a confirmar si usted tiene una lesión de manguitos rotadores, si tiene una lesión del supraespinoso, si tuvo una subluxación, ¿sí? Si todavía está afectado, si tiene una bursitis, si tiene una tendinitis. Hay cualquier cantidad de diagnósticos que uno hace en una articulación, ¿sí? okay. Y cuando uno ya tiene un diagnóstico, pues el especialista le va a recomendar la mejor opción de tratamiento, pero pues hay que saber contra qué es que se enfrenta uno. Y eso solo se hace pues con el apoyo, en ese caso, de imágenes diagnósticas. ¿Listo? La radiografía Ok, profe, gracias. siempre van a ser una buena cosa en relación a un apoyo médico, ¿sí? Fíjense en imágenes de rayos X cómo se ven las luxaciones. Una luxación del codo. Fíjense que el codo tiene como esa forma como de bisagra, ¿sí? Y cuando se sale, se pierde esa relación, pues obviamente va a haber una deformidad aquí atrás, una inflamación que se va a presentar, una limitación para la extensión y la flexión del brazo. En eso resulta. Y aquí ustedes no ven ninguna fractura. O sea, aparte de la luxación de que se desencajó el hueso de su sitio, pues no hay una lesión diferente. Y si dan, digamos que con una buena tensión rápida y todo, pues esto simplemente es hacer tracción de cada uno de los extremos y ubicar su codo en su sitio. Le ponen un vendaje, le dan una buena incapacidad y seguramente no va a pasar más, ¿sí? En el caso de la rodilla, mire, este sí es un poquito más compleja la cosa. Fíjense que la rodilla prácticamente se desencajó de toda su articulación. ¿Sí? Aquí estamos viendo una proyección lateral. El problema con la rodilla es que la rodilla sí es una articulación que tiene una cantidad de anatomía para que la vuelvan estable. Entonces aquí, aparte de tener los dos huesos que se encuentran en el fémur y la tibia, vamos a tener adicional una cantidad de ligamentos, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo, ligamento anterior, ligamento posterior. Entonces es un sinnúmero de estructuras que le van a dar una estabilidad. Y al zafarse la rodilla hacia atrás, pues esa estabilidad se va a perder, porque no solamente se va a zafar el hueso, sino que seguramente se trajo consigo todas esas estructuras que estaban dándole soporte. ¿Sí? Este tipo de lesiones son muy comunes también en deportistas y también en personas con accidentes de tránsito y ese tipo de cosas. Este es un ejemplo de una luxación posterior de rodilla y este es un ejemplo de una luxación lateral. Aquí no se fue hacia atrás el hueso, sino se fue hacia el lado. También es común. Entonces, y esto pues obviamente es muy doloroso. Si a veces uno se golpea una rodilla y queda como un tiempito como inmovilizado por el mismo dolor. Entonces se pueden imaginar cómo se puede presentar un dolor tan intenso en una lesión de este tipo. Profe, cuando se desencajan así, por ejemplo, los huesos, ahí hay pérdida de líquido. ¿Cómo es que se llama ese líquido? El líquido sinovial. Sí, ahí hay una Sí, cápsula señor. que se llama la cápsula sinovial y eso genera un derrame de ese líquido sinovial. Y un derrame interno dentro de la piel pues va a terminar en un edema, una inflamación mucho mayor. O sea, el tratamiento siempre es
es de mucha paciencia, de mucho reposo, de mucho medio físico, hielo, antiinflamatorios, corticoides, una cantidad de cosas. Una pregunta, ¿una radiografía revela lo que realmente en verdad le sucede a, digamos, en una rodilla o en un hombro? ¿O necesariamente hay que tener un tratamiento adicional? Buena pregunta. Mira, cuando uno tiene, por ejemplo, una lesión traumática, como es estos 3 casos que vemos acá, la radiografía es una herramienta súper valiosa, ¿sí? Pero si de repente lo que tú tienes es un dolor crónico, digamos un paciente de 50 años que ha venido con un dolor crónico en una rodilla o en un hombro, generalmente una radiografía convencional, que son estas 3 que vemos acá, pues no va a mostrar mayor cosa. De pronto vamos a ver que ya hay un poco de desgaste, deformidad normal por la edad, cambios degenerativos, pero no te va a decir más información porque no tienes ni luxaciones, ni fracturas, ni nada así evidente. Entonces ahí es cuando uno necesita un estudio mucho más avanzado, un TAC o una resonancia. Eso sí es mandatorio para una radiografía, para un estudio de rodilla o de hombro, cuando se trata de algo crónico. Pero cuando se En el trata caso mío, a de... mí me hicieron las 3. Perdón, Exacto. profe. En el caso mío me hicieron radiografía, resonancia y TAC. Exacto, y es obviamente un estudio mucho más completo que te va a dar mucha más información y más herramientas al médico para que pueda trabajar, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Mientras que si se trata de que se cayó hace media hora y viene con dolor, pues la radiografía es mandatoria, o sea, nos va a mostrar algo, ¿sí? Y seguramente nos encontramos con algo de esto, ¿sí? Pero si ya llevo 2 años con dolor progresivo, pues no es Profe, por un golpe, sino es otra cosa. Y ahí sí toca ir más allá. Señora, ¿quién dijo profe? profe, cuando se pierde la sensibilidad de alguna zona del cuerpo, ¿se puede, eh, cómo se puede hacer algo para que vuelva a tener sensibilidad en la zona? ¿O ya no hay, ya no se puede hacer nada? Lili, mira, ahí, para todo, digamos que la medicina ha avanzado mucho, ¿sí? Entonces uno necesita, a uno que lo hace un buen diagnóstico, pues tener apoyos, ¿sí? Uno, digamos que puede tener un buen ojo clínico, puede hacer un buen examen físico y puede hacer una buena interpretación, pero muchas veces uno necesita ir más allá, apoyarse en la ciencia. Entonces, cuando tú hablas de sensibilidad, hay estudios que se llaman electromiografías y neuroconducciones. Cuando yo sospecho que pierdo sensibilidad porque mi sistema nervioso, desde el punto de vista sensitivo o motor, me está fallando, pues yo pido un examen que es ese, electromiografía más neuroconducción, de miembro superior, de miembro inferior o del sitio que yo sienta la afectación. Y te van a hacer ese estudio y ese estudio te va a decir, ah, sí, mira, es que tú tienes un bloqueo de tal nervio de tal lado a tal lado y es de tal grado a tal grado. Y a partir de eso, es lo que pues, yo siempre he dicho, cuando uno sabe a qué se enfrenta, pues es más fácil tratarlo. ¿Sí? En el caso de lo que estamos viviendo, Ok. lo que pasa hoy en día, si la gente desde un principio supiera que se enfrentaba al coronavirus, pues habría tomado sus precauciones, ¿sí? Ahorita la gente está trabajando en buscarle la solución, ¿sí? Pero por lo menos sabemos a qué nos estamos enfrentando. Lo que pasa es que, aunque ya tengan herramientas para solucionarlo, pues no se puede, mientras no pasen por lo menos 6 meses de prueba en humanos, ¿ves? Entonces, así la medicina se va apoyando, pero los protocolos siempre han dicho que uno no puede utilizar nada en un humano hasta que no tenga por lo menos 6 meses de pruebas, ¿sí? Y así ya hayan 3 posibles vacunas y 3 posibles formas de detenerlo, pues no se pueden utilizar hasta que no se cumplan esos protocolos. Y eso tiene su razón de ser, ¿ves? Bueno. En el caso del hombro, fíjense cómo se desencaja la flecha aquí nos muestra y lo que le decía Camila, o sea, en el caso de un trauma, pues la radiografía sí nos muestra muchas cosas.
porque es algo reciente y nos vamos a apoyar en eso. ¿Listo? Y después de reducir esa fractura, pues vuelve y se acomoda el hombro en su sitio. Esa luxación, perdón, luxación. Entonces queda claro que la fractura es que se parte el hueso. Se fisura, se parte, se rompe. Eso es la fractura. Y la luxación es simplemente que se desencaja de su sitio. ¿Sí? Se sale esa relación articular que tiene un hueso con otro. Fíjense en la cadera. Miren la cadera normal como es, tienen la cabeza del fémur, ¿sí? De cada lado. Y fíjense cómo se desencaja de su sitio una cadera. ¿Por qué puede pasar eso? Por un trauma contundente, ¿sí? Cayó muy fuerte, cayó desde una altura, iba a una velocidad y se chocó en el auto, se le pudo salir la cadera de su sitio. ¿Sí? Esto es antes y esto es después. Esta es antes y esta es después. Fíjense que la reducción de esa luxación quedó pues bien hecha. No pasó nada, no tuvieron que abrirlo, no tuvieron que ponerle ninguna fijación, simplemente le reacomodaron el hueso del fémur en su sitio y pues seguramente le van a poner un yeso desde ahí hasta el pie, hasta el pie y le van a inmovilizar toda la pierna. ¿Sí? Pero pudo haber sido peor, pero las luxaciones dan como esa ventaja, que muchas veces el tratamiento no es tan complicado como el de una fractura. ¿Listo? Ahí vamos bien. Okay. El tratamiento entonces de una luxación consiste en volver a colocar la articulación en su lugar, ¿sí? Entonces se necesita una atención médica inmediata para volver a colocar la articulación en su lugar y luego un reposo durante varias semanas. Si el caso pues es un poco más complicado, que realmente no se pueda por algunas circunstancias, puede terminar siendo quirúrgico. Fíjense, en el caso del hombro hay unas técnicas, la unión de ciertos músculos acá en el hombro hacen que se abra un espacio como si fuera un ojal, y casi siempre cuando una persona se luxa el hombro queda recurrentemente haciendo luxaciones, ¿sí? Entonces son personas que de repente aprenden hasta cómo volverse a acomodar el hombro si les llegara a tocar hacerlo. Entonces son personas que una vez tuvieron un accidente y se les zafó el hombro. Fueron al médico y se les acomodó. Y ellos siguen su vida normal. Y de repente hacen un mal movimiento y ¡pum! Se les volvió a desacomodar. ¿Por qué? Porque esas uniones musculares y tendinosas le van a generar como un espacio después de esa primera luxación y queda como recurrentemente generándole esas luxaciones. Son personas que, como les digo, muchas veces aprenden a ellos mismos volver a acomodarse en la articulación. Van y se colocan contra una pared, estiran el brazo y ellos mismos se acomodan el brazo. Cuando eso sucede, pues podemos hacer una artroscopia. Por si tú me haces el favor y contestas, por favor. Hacen una artroscopia, que es revisar con una camarita, ¿sí? Y esa camarita nos da la opción de como sellar esa comunicación del hombro y inmovilizar, que tengan el papelito del recibido. Listo. Entonces puede llegar a ser quirúrgico también. Va a necesitar terapias, va a necesitar un reposo y el manejo por los especialistas. Creo que cuando a una persona se les desencaja mucho, por ejemplo, un brazo, ¿puede quedar desencajado? O sea, de tanto que se le zafe. No, o sea, siempre va a haber cura, o sea, siempre va a haber la forma de que se lo acomoden, así sea con cirugía. Y una vez se le acomoden, le van a cerrar esos sitios por donde se le está desencajando. Lo que pasa es que la cirugía es como lo último, ¿sí? Pero si ya se vuelve muy recurrente, él debería optar por la opción quirúrgica.
Si así a mí se me zafa el brazo cada semana o cada 15 días, pues ¿qué hago yo? Buscar solución, ¿sí? Pero como les digo, hay personas que aprenden a que definitivamente ¿qué? Se les zafó y se lo acomodaron, se les zafó y se le acomodan. Pues ya como que se acostumbran a vivir con eso y esa tampoco es la idea. La idea es buscar una solución definitiva. ¿Listo? En el caso de los esguinces, ¿qué es un esguince? ¿Cómo lo interpretamos? Un esguince es simplemente un trauma por eversión. Esa es la palabra que yo utilizo. Trauma por eversión. Un trauma por eversión quiere decir que nos doblamos el tobillo, por ejemplo. Es el sitio más común de los esguinces, los tobillos. Cuando nosotros vamos caminando y hay de pronto un desnivel en el piso, hay un hueco, o vamos distraídos y pisamos mal y nos bajamos del andén y nos tronchamos el pie. Es una tronchadura, ¿cierto? Ese es el término comúnmente manejado, ¿sí? El trauma por eversión o la tronchadura. Entonces ahí es donde sufren los ligamentos, los tendones y los músculos y se producen por un estiramiento o sobreesfuerzo de ese ligamento. Entonces claro, al hacerle fuerza el pie se nos dobla y se nos estira todo esto. Ese sobreesfuerzo y ese sobreestiramiento pues puede generar o simplemente una inflamación o una semirruptura o una ruptura completa, ¿sí? A eso se le llama un esguince. No tiene que ver con la articulación, no tiene que ver con el hueso, no nos vamos a partir el hueso, no se nos desencajó como tal la articulación, sino simplemente los ligamentos se van a inflamar. Entonces vamos a tener una inflamación de todo lo que rodea esa articulación que puede estar intacta y sin fracturas, pero va a estar inmersa en un sobreestiramiento y una inflamación por sobreesfuerzo. ¿Listo? En el caso más grave de los esguinces, sí a veces se puede hasta luxar la articulación también. O sea, un esguince del grado 3 sí puede estar a veces acompañado de una luxación. Ahora fíjense que uno puede tener las tres cosas al tiempo, puede tener un esguince, puede tener una luxación y puede tener una fractura. ¿Sí? Hay personas que, pues, por el mecanismo del golpe, ¿sí? No tienen mucha suerte y terminan así. Entonces, fíjense que ese sobreestiramiento pues va a generar estos síntomas que ustedes ven acá. Una equimosis, en este caso no se llama hematoma, sino equimosis. La equimosis es un sangrado por debajo de la piel, pero es un sangrado que no es tan marcado. Mientras que acá sí tenemos en esta un hematoma muy claro, muy marcado, que en esa imagen podemos ver. ¿Sí? Entonces aquí hay un hematoma, una inflamación bien importante y aquí solamente hay algo de equimosis. Bien, los esguinces son muy comunes, son muy frecuentes, como les digo, no se necesita sino ir caminando y pisar mal. ¿Sí? También se da mucho en el deporte. Profe, una pregunta. Señor. Pero yo sufrí un esguince y no me dio, por decir, equimosis ni hematoma. Ah, bueno, estuviste de buenas. Es un esguince, el más leve es un esguince grado 1, donde solamente se te inflama un poquito, pero no te aparece la coloración roja. O sea, no te rompiste ningún músculo, no te rompiste nada, sino simplemente ese sobreestiramiento que se te generó, pues te va a inflamar el pie. Si no te inflamó el pie, si no te hizo como una especie de huevito acá sobre la piel, no era un esguince. Así de sencillo. Un huevito, un huevote. Ah, ok. Estaba grande. Exactamente, pero pues no se veía con morado, es lo que tú quieres decir, ¿cierto? No. Pero el manejo es el mismo, o sea, necesita inmovilización y necesita reposo. Si eso no se hace de manera adecuada, queda como la lesión ahí dormida y las personas empiezan a ver cómo cada vez se va sintiendo una molestia, ¿sí? O sea, no se recuperan del todo. Esos esguinces se clasifican en grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de la magnitud de las lesiones. Entonces lo que te pasó a ti fue
una lesión grado 1, que es una pequeña distensión de los ligamentos, que obviamente te va a inflamar, pero no va a generar pues una molestia mayor. En el grado 2 se produce una ruptura parcial del ligamento. Fíjense acá cómo nos muestra cómo se alcanza a romper ese ligamento, y al haber algo roto, pues eso que genera un sangrado. Y ese sangrado es el que vemos evidenciado en la imagen anterior, en esta. Ese sangrado es por la ruptura de este ligamento. Y en el grado 3 ya es una ruptura total del ligamento. Y pues una ruptura total va a derivar en un sangrado mucho más amplio, más profuso, y va a inflamar mucho más la articulación. Entonces digamos que la forma de distinguir entre un esguince grado 1, grado 2 o grado 3 es la presencia del hematoma, de la equimosis, de la limitación y de la inflamación o del edema. ¿Queda claro? Sí, señor. Bien. Los síntomas. Entonces, cuando hablamos de los síntomas, la limitación en el movimiento, la rigidez en la articulación, el dolor, el hematoma que ya hemos mencionado y visto, y no se puede mover la articulación en ninguna dirección, ni se deben hacer masajes. ¿Sí? Ustedes han escuchado y han visto que en el común de nuestra sociedad hay personas que optan por algo que se conoce como los sobanderos, ¿cierto? Entonces, sobre todo en las regiones rurales y en el campo, cuando una persona sufría una lesión de esta, decía, no, tranquilo, que vamos allí donde no sé quién, que él es el que sabe sobar, y él lo que se encarga es de muchas veces aumentar el problema. Bueno, entonces en este tipo de Profe, lesiones no se debe mover ni se debe masajear. Señor. profe, pregunta, lo que pasa es que yo tuve un esguince de grado 3, pero eso fue hace como unos 8 o 9 años, por lo menos. Pero entonces en ese tiempo lo que me hicieron fue efectivamente un masaje. ¿Qué pasa, digamos, donde un masaje de estos no se haga, o sea, no se haga adecuadamente o en qué puede incurrir? Pues hermano, un masaje solamente lo podría hacer un fisioterapeuta después de que un ortopedista haya hecho un diagnóstico y haya generado la orden de la terapia, ¿sí? Porque el masaje hace parte de una fisioterapia. Pero si a uno de entrada, sin hacerle radiografía, sin que lo vea un médico, se le hacen masajes, pues nosotros no sabemos si lo que tú tienes ahí realmente es un esguince o es una luxación o es una fisura, y pues vamos a complicar el problema, ¿sí? Si lo que solamente tuviste fue un esguince y de repente fue un esguince grado 1, pues puede que hayas estado de buenas, ¿sí? Pero no se debe hacer masaje hasta que ya realmente el médico tenga un diagnóstico. Sí, es que igualmente fue así como el de la foto, se me inflamó súper el pie y así totalmente morado por la parte de, ¿cómo se llama? Por el empeine, mejor dicho. Sí. Pero pues eso pasó hace como 9 años y ya pues obviamente fuimos a un sobandero que estaba ahí cerquita, una viejita pues ya tenía como su fama en eso. Sí, sí, sí. Pero pues nunca, o sea, ella me hizo el más, obviamente el momento fue súper doloroso, pero nunca más, o sea, no me volvió a doler el pie ni nada. Pero entonces, digamos, donde un masaje de esos no se haga bien, puede pasar algo mucho más grave, o sea, una Claro, lesión. o sea, puede quedar lesionado a veces hasta de por vida, ¿sí? Puede quedar lesionado porque resulta que esto necesita un buen tratamiento, sobre todo un reposo, y el reposo incluye no estarse masajeando algo que ya está inflamado, ¿sí? Lo que necesitas es inmovilizarlo, tenerlo quieto, subirlo en 2 almohadas, tener un reposo de 5 a 7 días, que el pie esté a la altura del corazón para que mejore la circulación. O sea, eso es un protocolo, ¿sí? Es un manejo Ok, que debe hacerse de esa manera y no de otra. ok, profe, gracias. Bueno, bien. Siguiente. Fíjense, el tratamiento está en el reposo. Aplicar los medios físicos, que puede ser el hielo, una pila de esas que uno mantiene a veces en la nevera, ¿sí? Eso es importante. Hacer un vendaje compresivo de la zona dañada, o sea, hay que vendar. Elevar el miembro lesionado para favorecer el drenaje. Es importante en el caso del tobillo la elevación del mismo por encima de la cadera para que este drenaje sea eficaz.
Por eso les decía yo de utilizar unas 2 almohadas por debajo del pie. Para el esguince grado 2, utilizar una férula a partir del segundo día. ¿Qué es una férula? Es como ponerle un poquito de yeso en la parte posterior y el resto es un vendaje. O sea, va incluido venda y yeso. Y luego de 2 o 3 semanas se comienza la rehabilitación. Fíjense que no es a veces como suele suceder que uno se torció el tobillo y no, solo me dieron 3 días de incapacidad y ya vuelvo a mis actividades cotidianas. No, a veces la cosa va mucho más allá, dependiendo del grado de la lesión. ¿Listo? Entonces es importante siempre, siempre clasificar ese tipo de lesiones por lo mismo, porque uno no sabe. Otra lesión que ya no tiene que ver con huesos y articulaciones son los desgarros musculares. Entonces es una lesión mucho más grave que el esguince, porque ya vamos a tener una ruptura de fibras musculares y de tendones y otras estructuras. Cuando los músculos y tendones se estiran y se desgarran, a menudo son causadas al levantar algo pesado o al forzar demasiado un músculo. Entonces tener, en este caso, aquí la imagen de los músculos nos muestra cómo se rompe. También es muy común en deportistas, ¿cierto? Han visto cuando no calientan bien, no hacen buen estiramiento y si someten al músculo a ese estrés y a ese alto impacto, pues pueden generar un desgarro muscular. Son lesiones también muy dolorosas, muy incapacitantes, muy limitantes para quien la padece. Obviamente necesitan también un tratamiento de movilización, también de reposo, también de manejo del dolor. ¿Sí? Digamos que la clase de hoy está más encaminada a que conozcamos esos 4 tipos de lesiones y la clase de mañana pues va a ser nuestro taller de movilizaciones, de cómo es que se movilizan cada una de esas cosas. Entonces mañana vamos a ver los tipos de movilizaciones, los cabestrillos y todas las demás conocidas. ¿Listo? Bien. Entonces, dolor súbito con sensación de tirón. ¿Les ha pasado? Claro, ¿cierto? A la mayoría. En algún momento, sobre todo los que hemos jugado fútbol, en algún momento está uno corriendo y va, digamos que en plena carrera, cuando queda como saltando en un solo pie porque el otro le generó un dolor súbito o un tirón, ¿cierto? Son sensaciones realmente muy incapacitantes, ¿sí? Nos van a inflamar, nos van a enrojecer y muchas veces al día siguiente o a las horas después empieza a aparecer como un morado sobre el sitio donde se nos generó ese inicial tirón. Eso es un desgarro muscular. Generalmente afectan a los músculos del cuello, la espalda, los músculos de la pantorrilla. Muchas veces pueden ocurrir sobre todo en el cuello y en la espalda. ¿Sí? Desde el punto de vista laboral es muy común y eso es lo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta pues en nuestro curso de seguridad ocupacional. Lo vamos a ver ahorita más o menos. Bien. ¿Están copiando o seguimos? No sé si alguien está tomando nota porque no alcanzo a verlos todos. Copiando, profe. Dime. Yo estoy copiando. Bueno, dale, me avisas para continuar. Bueno, señor. Bien. Siguiente. Listo, profe. El tratamiento más común y el más aplicado para los desgarros musculares es la terapia que se conoce como el RICE o el RICE. Del inglés, Rest, Ice, Compression and Elevation. Eso quiere decir, entonces, reposo, hielo, ¿sí? Al producirse la lesión, comprimir con la venda y elevar el miembro. Elevar el miembro, generar la compresión venosa, utilizar el hielo, ¿sí? Y también el reposo. Esa es como
como el mecanismo de manejo que debemos tener ante un desgarro. Fíjense que en todo lado, en los medios físicos, el hielo es importante. Sí, siempre el hielo va a actuar como un analgésico natural y un antiinflamatorio natural. El reposo, súper importante para que uno se recupere una lesión. Profe, una pregunta. Por ejemplo, yo no tolero el hielo, o que me pongan hielo por mucho tiempo porque, ¿cómo se dice? Siento como si los músculos se me encogieran, por ejemplo. Yo no soporto el hielo. Ahí en este caso, ¿qué se debe hacer? O Genera el frío. como un calambre, ¿cierto? Algo así. Sí, señor. No, pues si no lo toleras, pues grave, pero lo ideal es por lo menos usarlo durante el tiempo que lo puedas tolerar y alternarlo con el calor. Cuando uno no tolera el hielo, lo que hace es alternarlo, calor y frío. Entonces te pones el hielo y inmediatamente a los 5 minutos te lo retiras y te pones un calor también que sea más o menos intenso, ¿sí? Y esa mezcla de calor-frío también va a ser como el efecto que necesitamos. De eso se tratan los medios físicos, alternar calor y frío. ¿Listo? Y si definitivamente no, pues nos toca comprar algún ungüento antiinflamatorio. ¿Sí? ¿Cuáles son los más conocidos? El ketotifeno, ¿cierto? El piroxicam, el feldene, ¿Diclofenaco el también? diclofenaco. Y hay uno que se utiliza, que lo utilizan mucho en veterinaria, pero que sirve para estas lesiones, que se llama la pomada alfa. ¿La han escuchado? ¿No? La pomada alfa. La Sí, profe, sí pomada lo he alfa escuchado. es una pomada que se utiliza en equinos, en caballos. Viene con piroxicam al 30%. Y esa vaina pues es muy efectiva para dolores musculares, sobre todo cuando es por deporte. ¿Es la misma que la pomada verde? Como la pomada verde. ¿Se llama? No, la pomada alfa es diferente. Es, como les digo, es de veterinaria, pero se utiliza también por parte de los ortopedistas en dolores musculares severos. ¿Listo? Profe, digamos, aplicar pomadas calientes antes de jugar fútbol, ¿es bueno o es...? Sí, claro. Todo eso sirve, pero pues más que la pomada caliente es alistar el cuerpo para lo que se va a hacer. O sea, nadie necesitaría una pomada si hiciera un buen precalentamiento antes de un deporte. Sí, eso es lo más importante. Uno no puede empezar de un momento a otro a exigirle al músculo sin haberlo como puesto en precalentamiento. Sí, para eso se hace. Y ustedes van a ver que cuando realmente se hace deporte de una manera como técnica, o si ustedes van a una escuela de deporte, siempre el instructor, antes de cualquier cosa, les va a insistir en el calentamiento. Así el calentamiento sea de media hora, pero tiene que ser adecuado para que no se generen lesiones. Bien. Continuamos acá, entonces, las recomendaciones generales y de prevención. Entonces, el uso correcto de las ayudas mecánicas, formación y entrenamiento de técnicas seguras para la manipulación de cargas, alimentación saludable, autocuidado, reporte de condiciones inseguras, todo esto en el ámbito también laboral, ¿no? Realizar actividades físicas y deporte. Mientras nosotros hagamos más deporte y actividad física, pues vamos a tener una adecuada sistema osteomuscular, ¿cierto? Consultar a su médico si presenta molestias en la movilidad de las articulaciones, realizar pausas activas, todo esto en relación con las labores. A partir de aquí, en las pocas diapositivas que nos quedan, vamos a revisar un poquito eso, el tema laboral o el tema ocupacional, que es importante conocerlo desde el punto de vista osteomuscular. Entonces, fíjense que los aspectos de la actividad laboral asociados con las lesiones osteomusculares, pues tienen que ver con esto.
con la manipulación de cargas, movimientos repetitivos y posturas de trabajos forzadas. Entonces ustedes saben que la manipulación de cargas se debe hacer de manera adecuada con sus elementos de protección. Hay ciertos movimientos del cuerpo cuando se va a generar una carga. Las personas que hacen movimientos repetitivos en su trabajo van a terminar con problemas de esa articulación que más utilizan. Llámese la muñeca, el hombro, el codo, ¿sí? Y las posturas de trabajo forzadas. Una mala posición, la ergonomía del trabajo va a derivar en lesiones osteomusculares. Bien. Entonces, las cargas pesadas son un factor importante que contribuye al riesgo de contraer trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos ese tipo de actividades sin la adecuada protección y si realmente son cosas muy pesadas, pues no deberíamos cargarlas porque vamos a terminar con hernias en los discos que pueden ser lumbares, la ciática, dolores por protrusiones de discos, que es la misma hernia, ¿sí? O una distensión muscular. Entonces a uno le pasa que cuando hace una actividad, no sé, de acuerdo al trabajo de cada uno de ustedes, pero pues ustedes me lo podrán decir, que cuando uno hace una actividad donde tenga que repetir cargas o ese tipo de cosas, pues va a quedar lesionado. No va a poder dormir bien esa noche o al otro día no se va a poder levantar o la cintura le va a molestar inmediatamente en el momento que está haciendo eso, ¿sí? ¿A alguno de ustedes le ha tocado de pronto alguna vez cargar material? Sí, así sea para su propia casa que les toca que la baldosa del piso la compramos y pues que ya llegó y que toca bajarla del camión y pues uno muchas veces se pone a ayudar en esas cosas. Termina con dolores porque pues no hace de manera adecuada ese tipo de actividades o cargas, ¿cierto? Las tendinitis y los túneles del carpo también son muy comunes en relación a las personas que digitan, que están en un computador digitando todo el tiempo, o a las personas que manipulan una máquina de empaque, donde tienen que hacer siempre la misma movimiento repetitivo. repetitivo, exacto. Van a haber dolor, inflamación, enrojecimiento de la mano, de la muñeca, del antebrazo y una dificultad para utilizar la mano, ¿sí? A eso le llama una tendinitis, una inflamación del tendón. Diferente al túnel del carpo, que ya es una compresión de más fibras que pasan aquí por debajo de la mano. Entonces, esa inflamación del tendón o del músculo que se une al tendón y al hueso se conoce como tendinitis. Es muy común, es muy frecuente, ¿sí? Es muy incapacitante también. Y afecta obviamente los músculos, los nervios, los ligamentos y los tendones. Siempre que uno hace actividades repetitivas, debe tomarse el tiempo para sus pausas activas, ¿cierto? Y las pausas activas pues no le van a garantizar que no le vaya a dar los síntomas, pero en algo tienen que aliviarle y mejorarle, ¿cierto? La tenosinovitis, ya es la inflamación de los tendones, pero también de las vainas de los mielones, que es como esas cápsulas donde van, ¿sí? Entonces son dolores, inflamaciones, dificultad para utilizar la mano. También está relacionada con movimientos repetitivos. Entonces, fíjense que un trabajo con movimientos repetitivos, ya aquí ya podemos tener dos posibles diagnósticos. El primero fue una tendinitis. Aquí ya la cosa ya va como en tenosinovitis. Adicional a eso, puede generar un síndrome del túnel del carpo y así sucesivamente después una epicondilitis y una cantidad de diagnósticos que se van viendo asociados y que en la mayoría de los casos tienen que ver con enfermedades de origen laboral. Aquí, una bursitis es una inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso. Es como una bolsita que hay entre la piel y nuestro hueso del codo. También las bursitis se pueden dar en el hombro, también en la rodilla. Tenemos bursas y esa bursa se inflama, ¿sí? También por movimientos repetitivos.
Entonces ya hay 3 diagnósticos relacionados con movimientos repetitivos: tendinitis, tenosinovitis, bursitis y los demás que se pueden presentar. Esas inflamaciones pues suelen ser muy dolorosas, ¿sí? Aquí es donde está la imagen normal y aquí la imagen alterada. Una inflamación de esa bursa, que es ese espacio o esa cavidad entre la piel y el codo. Las posturas forzadas generalmente nos afectan según la posición de nuestro cuerpo en el trabajo, en algunas regiones del cuerpo, que están en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada y que generan extensiones de algunas partes del cuerpo más allá de lo normal. Por ejemplo, el estar sentado en una silla que no sea cómoda, así sea en una oficina, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan a mover de un lado para otro, no se acomodan, no les da, no tienen apoyabrazos, no tienen el apoyo cervical, la silla no es ergonómica. Entonces, pero a ustedes les toca permanecer ahí sentados 4 horas seguidas, luego descansan un rato y otras 4. Pues van a terminar con esas reducciones de los movimientos normales de los ángulos y esas rotaciones van a generar esos dolores. Cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias. Así se les denomina a esos dolores musculares en las zonas del cuerpo. En el caso del cuello es una cervicalgia, en el caso de la espalda es una dorsalgia y en el caso de la espalda baja es una lumbalgia. Mírame a ver si el cable, el grande está bien conectado. Como el gato estaba molestando ahí. También se realizan en los codos de las muñecas, provocando lesiones crónicas debido al mantenimiento continuo de diversas posturas. Ustedes les han enseñado, los que tienen o trabajan en algunas empresas, cómo se hacen las pausas activas, cómo se hacen los estiramientos, supongo. Ya algunos habrán visto. Sí, algunos que los visitan las ARLs a sus empresas, les explican cómo hacer los estiramientos y las pausas activas y adoptar posiciones ergonómicas. Todo eso, pues tratando de evitar ese tipo de lesiones osteomusculares que son muy comunes. Los efectos sobre la salud de posturas forzadas, entonces, digamos que esto lo dividen en 3 etapas. En la etapa 1, pues solamente aparece el dolor, como el cansancio durante las horas de trabajo, pero cuando estamos fuera del trabajo el dolor desaparece. Entonces en esa etapa pues uno puede durar meses o años y a menudo se puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas. Si eso es lo que nos pasa, que solamente nos da el dolor cuando estamos en la actividad laboral, pero después desaparece y es ya por largo tiempo, solamente con mejorar la ergonomía pues podría mejorarse el problema. Pero ya en la etapa 2, los síntomas aparecen tanto al comenzar el trabajo, pero no desaparecen por la noche. Entonces empiezan a alterar el sueño, disminuyen la capacidad de nuestro trabajo y esta etapa puede persistir durante meses. Y lo más grave sería la etapa 3, donde los síntomas persisten también aún durante el descanso, se hace difícil realizar tareas, incluso las más sencillas. Entonces son esas personas que ya empiezan a solicitar reubicación laboral, que por favor cámbieme de puesto porque yo aquí ya no rindo, que esta misma tarea yo ya no la puedo hacer, ¿sí? Entonces se empiezan a convertir también en un problema para las empresas y las empresas también siempre van detrás del empleado para curarse en salud, porque un empleado de estos pues puede terminar siendo un riesgo para la empresa, porque se puede hacer cobrar muchas cosas, siempre y cuando demuestre que su problema osteomuscular está derivado de su actividad laboral. O sea, deja de ser una enfermedad de origen común para convertirse en una enfermedad laboral o profesional. Y eso son alegables legalmente. ¿Qué es la higiene postural? La higiene postural, pues, es las medidas o las recomendaciones biomecánicas de tipo educativo, preventivo o terapéutico
que están destinadas a evitar la aparición o desarrollo de trastornos musculoesqueléticos relacionados con la postura. En términos generales, adopte una posición adecuada. En este caso, mire, está sentado sobre el borde de la silla, tiene encorvada la espalda, está metido de cabeza en el computador, no tiene los pies bien apoyados, está cometiendo todas las faltas habidas y por haber. Y en esta imagen, pues ya adopta una posición donde sus ángulos son a 90 grados, tiene un buen apoyo, está sentado en todo el espacio de la silla, la parte de su espalda está bien sustentada, su cabeza está derecha, no está metido en el computador, o sea, a eso hace referencia la higiene postural. Este es un ejemplo de una higiene postural en una oficina, pero así se puede aplicar en un conductor de transporte público, en el mensajero de la empresa, en la señora del aseo. Todo el mundo necesita manejar buenas posturas. Entonces siempre hay que alternar posturas, no quedarse todo el tiempo sentado, también hay que pararse de vez en cuando, caminar, siempre que sea posible. Sí, evitar esas posturas forzadas del cuerpo o de algún segmento corporal, mantener el cuello en una posición neutra, sin rotaciones, flexiones, extensiones ni inclinaciones del mismo. La muñeca debe mantenerse en posición recta, adaptar el plano del trabajo y la silla del trabajador, cambiar la posición y alternarla con otras posturas. Bien. Bueno, muchachos. Vamos a pausar aquí el video.